Simplemente yo quisiera decir unas palabras. Esta segunda jornada pues nace con la intención de contribuir con una pequeña semilla, la Asamblea de Izquierda Unida, a lo que es la causa saharaui, causa que ha sido durante muchos años olvidada y silenciada, y que desde el año pasado, cuando estábamos aquí, estábamos hablando de que había ocurrido algo en las Canarias con una mujer saharaui que se llamaba Aminetou Haidar. Se empezó a hablar también de que la situación parece que estaba saliendo del silencio, que todo estaba movido y que podían ocurrir cosas durante el año. Pues bien, durante el año han pasado muchísimas cosas, tantas que era complicado en pocas palabras o en una pequeña conferencia ponerlas aquí sobre la mesa para que todos seamos conocedores. Para ello hemos invitado a dos expertos en la materia para que nos lo expliquen el día de hoy, la situación actual del Sáhara Occidental, en los territorios ocupados. Bueno, yo no quiero decir mucho más. Lo que sí quiero presentar es a los conferenciantes. En primer lugar, a mi izquierda está Ignacio García Rodríguez, que es diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. Él es de profesión profesor de secundaria y actualmente, como cargo político, ejerce como vicepresidente tercero del Parlamento de Andalucía, es portavoz de las comisiones de Obras Públicas y Vivienda, Transportes y Educación, y a lo que nos compete ahora, lo más importante, es portavoz del intergrupo parlamentario Paz en el Sáhara. Y después, a la izquierda de Ignacio, está Chadar Caid, que ya lo conocéis, estuvo el año pasado con nosotros, es vecino nuestro, de aquí de Carmona, y él, además de saharaui, es representante del gobierno saharaui en la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales de África. Yo les voy a pasar la palabra a ellos, porque creo que es lo más interesante. Vais a tener turno de palabra en las dos conferencias, creo, así que no os cortéis, libertad absoluta. Vamos a intentar que sea una tarde provechosa y que disfruten. Así que os dejo en primer lugar con Ignacio. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, soy Ignacio García, como me han presentado, y para abrir un poco boca voy a plantear que veamos un poco, por hacer un poco cuerpo, dónde nos movemos, haciendo una muy breve referencia a la historia y centrándonos en la situación actual. Y a mí me parece que un hecho muy importante en la historia queda reflejado en este vídeo que vamos a ver aquí. En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RAF, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdellahi. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los Acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sáhara Occidental. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha, va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza
que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con este gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. Hacia la victoria final del pueblo saharaui. Está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Este partido estará con vosotros hasta la victoria final. Bien, y a continuación, por ir haciendo boca también, vamos a ir viendo algunas imágenes. Algunas las voy a pasar muy rápido, por razones que comprenderéis. Aquí en el Gareb, algún día de tu muerte, a tus pocos años, 14, será símbolo de libertad de tu gran pueblo, el pueblo saharaui. Este es el chico que en el campamento mataron cuando intentaba en un coche llevar agua y otros suministros a los que estaban en el campamento. Bien, esto es un cartel de una campaña de varias ONGs pacifistas que pide paremos el negocio de la guerra, no a la represión marroquí con armas españolas. El gobierno español ha vendido, el año pasado me parece, una serie de armas medias y pesadas, algunas nuevas, otras de segunda mano, a Marruecos con la única condición de que no las utilizasen por encima del paralelo, no me acuerdo del número, el paralelo, o sea, 27, que protege a Ceuta y Melilla. Por tanto, evidentemente no podrían usar estas armas contra Ceuta y Melilla, pero no se les pone ninguna restricción a que las utilicen contra el Sáhara, y de hecho las están utilizando. ¿De acuerdo? Bien, esto es carteles que creo que tienen un interés estético. Sáhara libre ya. Este es un cartel también que a mí me parece particularmente bonito, porque además la niña en concreto, este se hizo con motivo de los 36 años de ocupación. La niña en concreto, pues si no ha estado en el puerto de Santa María, que es donde yo soy, yo de paso aprovecho, soy miembro de una asociación como la vuestra, Asociación Amar Esperanza del puerto de Santa María, y he sido durante bastante tiempo padre acogedor de niños saharauis. Y esta estaba con unos amigos míos, o se parece un montón, es un clon de la niña, ¿no? La verdad que es clava. Leila se llama. De acuerdo. Bueno, esto es simplemente para que nos vayamos haciendo una idea de dónde nos estamos moviendo, ¿no? Voy a hacer un muy breve, por si alguien no lo conoce, muy breve repaso de los antecedentes históricos. Quizás Chalá me pueda corregir en alguno, pero bueno, más o menos el Sáhara, tal y como lo conocemos, fue colonizado por España entre 1861 y 1975. A partir de 1975, bueno, ahí hay un intento, yo lo recuerdo, era yo pequeño, o joven, más que pequeño,
pero me acuerdo que intentaron crear un partido único, que se llamaba el PUNS, Partido Unificado Nacional Saharaui, que intentaba un poco reproducir lo que era el régimen franquista aquí, es decir, un partido único para intentar dar... Lo cual quiere decir que con la independencia de que fuera un partido único, no democrático, en la mente del gobierno español estaba en aquel momento dar la independencia al partido saharaui, a la nación saharaui, al pueblo saharaui, aunque eso sí, controlándolo a través de un partido de corte muy parecida al franquismo. Hace un par de años estuvo en el Parlamento él es saharaui pero pro-marroquí, no recuerdo su nombre, y nos pidieron una reunión con otros diputados marroquíes, creo que es del Corcas, o era del Corcas, y decía que tenía mucho interés en conocer el proceso autonómico andaluz y el proceso autonómico español para implantar en Marruecos, decían, una organización del Estado similar a la española y en concreto al andaluz. Venían a hablar del Sáhara, nada más. Y entonces las credenciales que presentó este señor, saharaui pro marroquí, del Corcas, no me acuerdo del nombre, era oscuro, sí, el presidente del Corcas. Eso, bueno, pues era que su padre, y enseñó fotos y todo, con Carrero Blanco, había sido diputado en las Cortes de Franco. Vaya credencial que nos estaba presentando. Pero era mirar si yo debería decir, si yo quiero España y si yo tal, que mi padre, entonces nos enseña fotos de su padre, que además como elemento exótico les ponían la chinada en las Cortes y todo eso, ¿no? Nada raro, ¿no? Pues fíjate, con Carrero Blanco, ¿no? Pero también eso significa que el Sáhara era una provincia española que tenía su representación. Bueno, 53. Exactamente, desde el año 53. Bueno, a partir de ahí, y bueno, viendo que aquello no conduce a nada, surge el Frente Polisario, que sabéis que significa Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hambre, el Río de Oro, si no me equivoco, dos ríos que hay, las dos regiones que hay en el Sáhara. Se crea el Frente Polisario y se inicia una lucha, en parte con el ejército español, pero preparándose porque en ese año 75, con un Franco agonizante, se produce la Marcha Verde, que conoces, ¿no? Una Marcha Verde que se para justo delante de un campo minado que había hecho el ejército español. Yo tuve algún compañero, se cuenta de estas cosas machadas que hace el ejército español y de las que luego presume, que dice, también es significativo, que estaba la Marcha Verde a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, donde estaba él, y que cuando se fueron no arriaron la bandera española, sino que cortaron el mástil y se lo llevaron a hombros. También es significativo. El Sáhara español sigue siendo oficialmente una colonia española que no está descolonizada. Bien, se abandona aquello de mala manera, entonces llega la represión a las familias saharauis y la guerra, el Polisario contra Marruecos, en condiciones absolutamente desequilibradas. El pueblo saharaui se ve obligado a huir y lo acoge a Argelia en la Hamada de Tinduf, una Hamada que, como sabéis, tiene unas condiciones de vida complicadas. Creo recordar, alguien me contó que en Argelia se decía que allí no vivían ni las serpientes. Pues allí lleva 35 años el pueblo saharaui resistiendo con dignidad. Por cierto, se comenta que en el éxodo, en el proceso de huida, el pueblo saharaui fue bombardeado con napalm, que son bombas incendiarias que se utilizaron en Vietnam, con fósforo blanco, que se utilizaron en Vietnam, ¿vale? Un poco por ir rápidamente por esto. Bien, hay una guerra y en 1990 se produce un alto el fuego con el compromiso de celebrar un referéndum sobre la base de un censo según unas normas que se basaban en el reconocimiento por una serie de notables saharauis, de las tribus saharauis, reconocidos por el Polisario y por Marruecos, que serían los que dirían este es saharaui, este no es saharaui. ¿Por qué? Porque la Marcha Verde lo que hacía era enviar gente en masa para colonizar el Sáhara. De manera que desde entonces hay mucha gente que es marroquí, pero que está viviendo en el Sáhara. Entonces dicen, yo también soy saharaui, pero claro,
son saharauis pro-marroquíes introducidos de manera artificial. No son saharauis, no he dicho saharauis pro-marroquíes, no son saharauis, sino que son marroquíes que viven en el Sáhara. Bueno, este referéndum, en principio, si no me equivoco, previsto inicialmente para el año 92. Estaba previsto para febrero del año 92. 92, exactamente. Es que hablo de memoria, ¿no? Pero vamos, parece que más o menos acierto. Para el año 92 no se llegó a celebrar porque Marruecos nunca llegó a aceptar el censo. El censo porque veía que lo perdía. Es decir, el censo que previamente había aceptado como bases de acuerdo, pues no, después no lo aceptó porque vio que lo iba a perder. A partir de ahí se sucede la intervención de las Naciones Unidas. Bueno, primero se crea en el propio año 91 la MINURSO. MINURSO es Misión de las Naciones Unidas. Fijaros lo que significa. MINURSO, Misión Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. O sea que estaba pensado para el referéndum. Pero no hay manera. Entonces llega, no hay manera porque Marruecos no quiere, porque sabe que lo va a perder, y no hay manera porque ninguna potencia se impone a Marruecos de decirle cumpla usted la legalidad. No hay manera. Luego viene el plan Baker 1, que hablaba de un referéndum que contemplaba la autodeterminación, el plan Baker 2, que presentaba algunas diferencias de alguna manera, que hablaban incluso de contemplar como opción la autonomía, pero sin eliminar la opción de la dependencia, de la independencia. Es decir, ¿cuál es, en síntesis, y muy en síntesis, la diferencia entre la posición marroquí y la posición saharaui? La posición marroquí es que habla de un posible referéndum, que no concreta mucho, sobre autonomía sí o pertenecer directamente a Marruecos. Pero en cualquier caso la autonomía sería, como es Andalucía, en el seno del Estado español. Autonomía dentro de Marruecos. La posición del saharaui es, no, del Frente Polisario es, no descarto autonomía, pero quiero que una opción que sea votable sea la independencia. Y eso es lo que no quiere Marruecos. Que es lo que manda la ONU en sus resoluciones y que es lo que está contemplado en la legislación, en la legalidad internacional, pues es la última colonia que queda por descolonizar. Quedaba Timor Occidental también, portuguesa, y se descolonizó. Entonces, quiero decir, aquí hay una ilegalidad flagrante. Bueno, actualmente hay una foto aquí, que si la podemos poner, aunque supongo que la han visto ya, la habrán visto ya, que es esta. La veis, ¿no? Este es un poco el mapa del Sáhara actual, ¿no? Marruecos, y yo diría que este es uno de los elementos de protesta que por lo menos nosotros tenemos permanentemente, habla de Marruecos incluyendo todo esto. Incluso yo en el Parlamento andaluz he protestado porque apareció un mapa de Marruecos que incluía el Sáhara español como parte de Marruecos. Bueno, el Sáhara, perdón, como parte de Marruecos. Pero esta es la realidad. Marruecos llegaría hasta aquí, ¿veis? Hasta esta raya, y aquí lo que aparece son los 5 muros, o 6 muros, el amarillo este es el primero, luego este verde, este otro verde, el verde que viene por aquí, el marrón y este más o menos lila, que desde 1982 a 1987 fue construyendo Marruecos, y que es un muro del que no se suele hablar. Se ha hablado mucho del muro de Berlín, habéis oído hablar del muro de la vergüenza, se llamaba. Se habla ahora del muro de Gaza, que es el que tiene Israel para aislar Gaza de su territorio, pero no se habla de un muro que tiene el último, este que recorre, digamos que bordea lo amarillo, todo esto por aquí, que tiene 2.720 kilómetros. 2.720 kilómetros, es decir, es como ir de aquí a Asturias y volver, prácticamente, o sea, 2 veces, 2.720 kilómetros, protegido por 160.000 soldados, con 240 baterías de artillería pesada, 240 cañones,
y con 20.000 kilómetros de alambre de espino. Lo peor es que en la zona aledaña al muro hay millones, no se sabe cuántos, de minas antipersona que han producido y están produciendo grandes lesiones en la gente, especialmente en niños, jugando, pues se pueden acercar. Y animales. Claro, matar una cabra en el Sáhara y para los saharauis no es matar una cabra aquí que la viene un coche, es quitar mucha hambre, o provocar, al revés, provocar mucha hambre porque la cabra quita el hambre. Bueno, esto un poco como antecedente histórico y por conocer cuál es un poco la situación, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación actual, que ya más o menos la he introducido, ¿no? Y lo voy a hacer en principio leyendo una serie de noticias que han aparecido. No aparecen muchas noticias sobre el Sáhara, porque luego hablaremos de eso. Hay un bloqueo informativo importante. Como tú has dicho en la presentación, como ha dicho Miguel, aquí se habla del Sáhara cuando Aminetu hace una huelga de hambre en Tenerife. Aquí se habla del Sáhara con motivo del campamento, pero si no hay gente que se sacrifica hasta niveles de valentía que no son exigibles a nadie, no se habla del Sáhara, porque hay bloqueo informativo, especialmente en España. En todas partes, pero especialmente en España. Entonces, esto lo digo porque es muy importante la actuación de las asociaciones saharauis como las nuestras, yo también soy miembro de una, para que se conozca el Sáhara, se siga hablando de la problemática del Sáhara. Y este sábado, creo que es este sábado, hay una manifestación en Sevilla que tiene que volver a ser masiva, una marcha, que tiene que volver a ser masiva para que se conozca el tema del Sáhara y se hable del Sáhara. Bien, bueno, habéis visto que puse un vídeo al principio, que era del año 76, por eso se veía regular y eran fundamentalmente fotos. 14 de noviembre, era Felipe González. Os juro que no hay ninguna intencionalidad política, sino que lo hago porque Felipe González fue jefe de gobierno de España, primer ministro, para entendernos, durante muchos años, del 82 al 96, 14 años. Actualmente el jefe del gobierno español es también sucesor de Felipe González, y la postura actual del gobierno español no tiene nada que ver con la que expresó Felipe González el 14 de noviembre del 76. Felipe González sí dijo una cosa cierta, y es que la lucha del pueblo saharaui es la lucha de la dignidad y la lucha de la razón, que el pueblo saharaui vencerá, pero dijo muchas mentiras porque después, lamentablemente, no las cumplió. Bien, vamos un poco a esas noticias, ¿no? Hasta hace muy poco, corrígeme si me equivoco, unos días no se liberó a los presos, a algunos presos que estaban, a mí, Salam también estuvo en el Parlamento, exactamente, y a otros que llevaban bastante tiempo en las cárceles, hasta el punto de que, bueno, Observación Civil Internacional enviaba observadores al Sáhara y no se les permitía visitar. A todo esto, en el Marruecos hay un régimen que permite encarcelar a la gente, especialmente a los saharauis, sin juicio previo, con lo cual, vosotros sabéis que aquí te puede detener la policía, te puede tener 72 horas en la cárcel, vamos, no en la cárcel, detenido, y entonces tiene que ser un juez el que decida prisión preventiva o libertad con cargos o libertad con fianza, pero tiene que intervenir el Poder Judicial. Y además hay unas limitaciones para la estancia. Sobre la pena previsible, bueno, pues eso limita el tiempo que puedes estar en prisión preventiva. En Marruecos no, te pueden tener en la cárcel pues de por vida por decisión administrativa. Eso pasaba aquí en tiempos de Franco. Es decir, en tiempos de Franco, el gobernador civil, que no es juez, era lo que hoy es el delegado del gobierno, perdón, el subdelegado del gobierno en cada provincia, te podía meter en la cárcel sin juicio. Eso sigue existiendo en Marruecos, ¿vale? Otra noticia, la gendarmería y el ejército marroquí
impiden la construcción de un campamento de verano en la playa. Está desde el mes de julio. Esto es en los territorios ocupados. En los territorios ocupados la gente ha dicho, oye, pues en verano, normal, ¿no? Como hacemos muchas veces aquí, vamos a la playa y hacemos nuestro campamento. Como tienen miedo a que vuelva a ocurrir un campamento, se reproduzca, exactamente, pues no han dejado, pero no deja de ser un acto de represión. Otra noticia que he cogido así muy reciente. Clinton, la señora Clinton, Hillary Clinton, es pro-marroquí. Es pro-marroquí. Y seduce a Rajoy y a Moragas, que son, Rajoy es Mariano Rajoy, Moragas es algo de política exterior del Partido Popular, secretario o algo así, los seduce para hacerlos pro-marroquíes. Si me permitís, y sin ánimo de cotillear, no es un cotilleo, sino para que nos hagamos un contexto, ¿por qué Clinton es pro-marroquí? Entre otras cosas. Fundamentalmente, seguro que por intereses económicos. Pero también se dice que cuando su marido, Bill Clinton, el que era presidente de los Estados Unidos, tuvo aquel problema con una tal Mónica Lewinsky, ¿os acordáis? Naturalmente ella se quitó un poco de medio y quien la acogió fue Mohamed V. Y la invitó a un chalet, a un palacio, a un palacio que tenía en Marruecos. Eso la ha hecho más pro-marroquí. Bien, sabéis que recientemente en el Magreb, o el norte de África, la ribera sur del Mediterráneo, se ha producido una serie de manifestaciones, movilizaciones populares que intentan conseguir la democracia. También se están produciendo en Marruecos, pero no se habla de eso. En España se habla muy poco de eso. Alguna noticia aparece sobre la represión de las manifestaciones, hay muertos, hay heridos. Luego la represión es en todo Marruecos, aunque con especial saña es en los territorios ocupados. Hay represión en todo Marruecos. Pero esas manifestaciones y esa movilización en Marruecos también existen hasta el punto de que han obligado al rey a hacer una farsa de constitución para democratizar, entre comillas, democratizar Marruecos. Primero, se reconoce que no había democracia, y segundo, esto es como cuando Franco, ¿os acordáis? Los que tenemos cierta edad, promovió la ley de principios del movimiento, la ley orgánica, no sé qué, que eran fachadas para intentar convencer a Europa y otros países de que en España había democracia, pero no había democracia. Algo parecido es el proceso de constituyente marroquí. La constitución ha sido redactada por el entorno del rey, no por unas cortes constituyentes, y el referéndum ha sido como los de Franco. Sabéis que en los referéndums de Franco votaban hasta los muertos, ¿vale? Otra, ya he hablado, 4 organizaciones denuncian la industria por venta de armas a Marruecos. Hay denuncia oficial. Hay aquí otra noticia de que Convergencia y Unión, es que esto hay que verlo a la luz de la política española, ¿no? Convergencia y Unión, sabéis que es el partido ganador en Cataluña, que ahora mismo está gobernando, ha tachado de terrorista al Frente Polisario. Y lo ha tenido que convencer, vamos, ha salido inmediatamente la CEAS, Confederación Española de Asociaciones Saharauis, FEDISA, para decir, hombre, mire usted, ninguna organización internacional de análisis del terrorismo, ni la ONU, ni Europa, colocan al Frente Polisario entre organizaciones terroristas. ¿Qué está usted diciendo? Incluso hay gente, y os lo digo porque hay gente que piensa que al Sáhara le puede ir mejor con el Partido Popular. Desde luego, con el Partido Socialista no le va demasiado bien. Nos ha ido fatal. Ha ido fatal. Yo prefiero que estas cosas... Con el gobierno, ¿no? Perdón, con el gobierno del Partido Socialista, fatal. Es cierta una cosa, como yo intento venir aquí, incluso en nombre del Parlamento andaluz, lo digo, es cierto que desde el gobierno de España, de Andalucía sobre todo, incluso desde el Parlamento andaluz, se ha dado bastante y se da bastante ayuda humanitaria. Pero políticamente no se ayuda en nada, al contrario.
Las declaraciones de Zapatero, de Griñán y compañía son absolutamente pro-marroquíes y apuestan no por un referéndum que contemple la posibilidad de la independencia, sino por una autonomía dentro de Marruecos, de manera descarada. Incluso me consta, porque yo estoy en el intergrupo, como os he dicho, y hay un intergrupo prácticamente en cada parlamento del Estado español, en cada región, y en el Congreso y en el Senado, me consta que ha habido movimientos desde el Partido Socialista, esto sí lo digo porque lo conozco, para intentar convencer al Frente Polisario y a gente de los territorios ocupados de que aceptasen la autonomía. Lo que pasa es que ese movimiento se vino abajo porque coincidió con el desmantelamiento del campamento del ISIC. Bien, entonces, hay quien dice, peor que con el gobierno socialista no nos va a ir, que venga el Partido Popular. Pero ojito, lo digo para que cada uno saque después sus conclusiones. Ojito, pudiera ser que aparentemente sí. Pues sabéis que el Partido Popular está muy cercano ideológicamente a Convergencia y Unión, que ha llamado terrorista al Polisario. Pero es que además, donde realmente se conoce cuál es la actitud del Partido Popular con respecto al Sáhara es, por ejemplo, en Canarias. Y en Canarias, el Partido Popular es el más pro-marroquí del Estado español. ¿Por qué? Porque hay mucho empresario canario que tiene negocios en Marruecos y en los territorios ocupados. Entonces, ese PP que va de pro-saharaui, ojito, que como le toquen los intereses económicos, se convierte en el más pro-marroquí del mundo. Esa es la experiencia de ¿cómo se llama? Mohamed Salem, que fue delegado aquí y ahora es delegado en Canarias, si no me equivoco, lo sabe y lo conoce bien. Como el Partido Popular de Canarias no tiene nada que ver con lo que dice él, lo cual es muy significativo. Bien, estos son un poco algunas noticias así a bola pluma para que nos hagamos idea de qué están vivos. ¿Cómo resumiríamos la situación actual? Bueno, en primer lugar, lo habéis visto en las fotos que he pasado muy rápido porque hay niños y tal. La represión se está produciendo. Esas fotos son recientes, de mujeres golpeadas, de hombres maltratados, torturados. Eso sigue existiendo porque no hay democracia en Marruecos. Es un estado policial. Yo fui uno de los que en una delegación andaluza intentó entrar en los territorios ocupados allá por el año 2007, cuando hubo una serie de viajes y tal. Cuando llegamos a Layún en avión desde Las Palmas de Gran Canaria, se plantó en la puerta un ropero con pinta de hombre, por cierto reconocido como torturador en las cárceles marroquíes, y no nos dejó salir del avión. Estuvimos hora y media allí intentándolo, pidiendo que nos pusiera con su jefe. Yo cité al del Corcas diciendo, este señor, es cierto, había estado hace poco en el Parlamento y me había invitado a que yo fuera a los territorios ocupados para que viera cómo la mayoría del pueblo. Digo, bueno, si este señor me ha invitado, ¿usted por qué no me deja bajar para ver in situ qué es lo que opina la gente? No, y no hubo manera. Por tanto, hay una represión permanente. Ahora mismo, una baza importante en relación con el conflicto saharaui son los intereses comerciales. Y ahí yo diría que se están produciendo ligeros avances, pero ligeros avances esperanzadores. Por ejemplo, hay un informe jurídico del Parlamento Europeo que dice que como no hay ningún organismo internacional, ni ninguna, digamos, decisión jurídica internacional que reconozca a Marruecos soberanía sobre el Sáhara, ningún acuerdo comercial con Marruecos debe incluir el patrimonio saharaui. Eso es reciente. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, el Parlamento, una comisión del Parlamento Europeo, dijo no al proyecto de acuerdo agrícola comercial preferente con Marruecos porque no quedaba claro que ese acuerdo beneficiase a la población saharaui, que en gran medida es propietaria de esos recursos. Eso está todavía en vigor, en debate, no se ha todavía
debatido en el Parlamento, pero es una base importantísima por la que se está peleando. Es decir, no puede Marruecos firmar nada con ningún país que incluya los bienes saharauis. Fundamentalmente son los fosfatos, las minas de Fosbucra. Yo recuerdo que en mi época, quiero decir, cuando yo estudiaba, yo soy ingeniero de minas, y compañeros míos fueron a trabajar a Fosbucra. Hoy está eso un poco desmantelado porque Marruecos no lo va, pero siguen siendo importantes. Y sobre todo, el Banco Pesquero Subsahariano. En el actual acuerdo de pesca de Marruecos con Europa, que beneficia sobre todo a España, que beneficia sobre todo a 200 barcos de Andalucía, todo hay que decirlo, se incluye el banco de pesca que se llama subsahariano, que es saharaui. Ahora lo han prorrogado, me parece que hoy o ayer firmaron prorrogarlo por un año, porque el acuerdo ha caducado, ha vencido. Pero se está trabajando con ese informe jurídico del Parlamento para intentar evitar que el próximo acuerdo incluya sin más las aguas saharauis, porque es que no hay ningún documento ni ninguna argumentación jurídica que reconozca que Marruecos puede administrar ese territorio. Marruecos es lo que se llama potencia ocupante por la vía militar, pero no administradora. Nadie le reconoce el derecho de administrar el territorio marroquí. Y es curioso que Estados Unidos, en el último tratado comercial con Marruecos, a pesar de que Clinton es pro-marroquí, excluyó el territorio saharaui. Estados Unidos. O sea, digo que ahí se están produciendo, hay un campo de batalla importante. Lo vergonzoso es lo de Europa, aunque ahora se está moviendo. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis? Hace año y pico, 2 años, en Granada, hubo una cumbre, el año pasado, estuvo a Minetti, en marzo de 2010, exactamente. Y hubo una cumbre Europa-Marruecos. De Europa no vino nadie más que Zapatero, prácticamente. El presidente de la comisión. El presidente de la comisión. El que no vino es el rey de Marruecos. Eso es. O sea, no fue, era cumbre, pero no fue capaz. Al final, no tuvo el valor. Pero también hubo una contracumbre del movimiento saharaui. Y hombre, una de las cosas que se dicen es, si Europa se presenta ante el mundo como el paradigma de la democracia, de los derechos humanos y de la civilización, hasta el punto de que en sus acuerdos y tratados comerciales con otros países incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos, señores, vigílense que ese acuerdo que ustedes firmaron se cumple, porque esa cláusula de respeto a los derechos humanos debería ser bastante para anular el acuerdo saharaui. Por tanto, otro aspecto, el tema comercial. Otra cuestión, ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es fundamental para el pueblo saharaui, hoy por hoy. Luego, todas esas campañas de arroz, de aceite, de garbanzos, de legumbres, son fundamentales. ¿Por qué? Porque la ayuda internacional en su conjunto, a través del Banco Mundial de Alimentos y todo eso, ha descendido en los últimos años al 50%. Cada vez hay más dificultades. Eso por presiones de Francia, fundamentalmente. Francia es un país pro-marroquí descarado, el problema es que tiene derecho a veto en la ONU, y es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué? Pues por razones estas de la grandeur francesa, que quieren tener en África una especie de Commonwealth o una especie de pequeño imperio. Marruecos es su punta de lanza, que además Marruecos, como sabéis, es francófono, hablan francés, mientras que una de las señas de identidad que considera el Polisario como suyas es el hablar español. Bien, por tanto, y resumiendo, podemos decir que en este momento se dan una serie de condiciones negativas o situaciones o circunstancias negativas en la situación del Sáhara y una serie de circunstancias positivas. Hablo del momento actual. Circunstancias negativas. Pues voy a empezar. La primera es la represión. Ya he hablado de ello, represión en forma de cárcel, en forma de juicio sin garantía jurídica. Por ejemplo, yo tengo un compañero, incluso en el Parlamento, secretario del grupo, es abogado,
y pertenece a un grupo de juristas por el Sáhara, varias veces han intentado ir a observar como observadores los juicios a activistas de derechos humanos, de activistas saharauis, o no se les deja entrar, o cuando se les deja entrar, si se ve que están allí, suspenden el juicio. Se aplaza un mes, con lo cual el viaje, que les cuesta su dinero, no les sirve de nada y es inútil porque no pueden hacer esa observación para comprobar, bueno, pues que hay un abogado defensor, que el abogado defensor lo defiende y no lo ataca, porque a veces el abogado defensor es puesto por el propio Marruecos y en vez de defender contribuye a acusar, etc., ¿no? Bien, ayuda diplomática es fundamental. Eso es un trabajo político que también las asociaciones tienen que hacer. Yo creo que un desafío que tenemos los españoles es convencer a nuestro gobierno, que sea del PSOE, del PP, de coalición con Izquierda Unida, con Convergencia y Unión, con quien sea, de que tenemos una deuda histórica y moral con el pueblo saharaui y de que estamos contribuyendo a incumplir la legalidad, porque somos cómplices de la legalidad de Marruecos por no actuar y no liderar. Por tanto, esa es muy importante. En este momento hay 81 países que reconocen diplomáticamente a la República Árabe Saharaui Democrática. 81. 81 es el último dato que yo tengo, con Sudáfrica puede que haya alguno más allá. Ahora, hace una semana se firmó un comunicado de reconocimiento mutuo y de relaciones diplomáticas entre la República Saharaui y la República del Sur de Sudán. Bueno, es que el sur de Sudán acaba de ser independiente. Fijaros, más rápido imposible. El Sudán del Sur acaba de ser independiente. Eso es muy importante. Hombre, un objetivo político difícil, pero como objetivo se plantea es que España acabe reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática. Podemos hablar en términos generales de cobardía de la Unión Europea y de supeditación de la actuación de la Unión Europea a los intereses económicos. También en Andalucía, lamentablemente. O sea, en Andalucía hay una cosa muy clara. El pueblo andaluz va por un lado, en su mayoría, en favor del pueblo saharaui, pero el gobierno andaluz lamentablemente va por otro. ¿Por qué? Porque tiene intereses pesqueros y porque muchos empresarios tienen grandes inversiones en Marruecos. Por cierto, Marruecos está contribuyendo a deslocalizar industrias de Andalucía. Por ejemplo, yo que soy de la provincia de Cádiz y de la bahía de Cádiz concretamente, Delphi se relaciona con la instalación de otra fábrica de Delphi en Tánger. Y Visteón, que habéis ido a hablar recientemente, que es la antigua Ford, que estaba en el puerto de Santa María, o está en el puerto de Santa María, y que ha anunciado su cierre con 400 personas a la calle, ha montado una fábrica en Tetuán. ¿Por qué? Porque, claro, un país donde no hay derechos laborales reconocidos, sobre todo no hay derechos sindicales, para el gran capital y las multinacionales les resulta muy cómodo. Allí es que hay que... Bueno, eso es, si no hay política fiscal seria que pague más el que más tiene, porque entonces el rey tendría que pagar un montón, por cierto. Aquí lo que hace falta es juntar al entorno del rey y ya te dejan tranquilo. No, están como estábamos en tiempos de Franco, no os equivoquéis. O peor, porque aquí hay una cierta formalidad. Hombre, somos un país de Occidente con cierto derecho romano, aunque se manipulaba. Aquí se llegó a manipular aplicando el delito de sedición en la guerra civil a los republicanos que eran los legales y a los que se revolvieron, que eran los franquistas, cambiaron los papeles, se quedaron tan tranquilos. O sea, que no podemos dar lecciones a nadie. Pero bueno, lo de Marruecos es algo parecido. Bien, ¿qué más? Repito, en la actitud del gobierno español, cobarde, sumisa, supeditada a los intereses económicos y supeditada a las grandes armas de Marruecos. ¿Cuáles son las armas de Marruecos en este momento? Pues un arma de Marruecos muy importante en este momento es la inmigración. Es decir, Marruecos está permanentemente amenazando con que si no haces lo que yo digo, abro la espita de la inmigración. ¿Qué significa? Te empieza a mandar pateras para que te cree un problema. Y ahora, cuando le interesa a Marruecos,
pues coge a los pobres inmigrantes, la mayoría ya subsaharianos, es decir, del África del centro y del sur, y los suelta en el desierto sin agua, no tiene ningún problema. Pero cuando le interesa, los utiliza como mercancía humana y permite o impulsa que se manden para acá. Eso es algo importante. Otra arma de Marruecos es el tema del terrorismo islámico. ¿Por qué a Marruecos se le permite tanto y se le hace tanto la vista gorda? Porque dice, oh, es que Marruecos es la muralla contra el fundamentalismo islámico, contra Al-Qaeda. Resulta que los que hicieron el atentado del 11M, aquí en España, ¿de dónde venían? De Marruecos. El atentado contra la Casa de España en Casablanca, pues, Marruecos. Y dices tú, es el último reducto contra el fundamentalismo islámico. Vale, pero el rey se dice que es descendiente directo de Dios. No sé cómo lo dicen exactamente, pero eso. Sí, de los creyentes. Eso es. El príncipe de los creyentes. Tiene una mezcla de religión y de política tremenda. Príncipe de los Bien, creyentes. en este último tiempo y en este último año, a raíz del movimiento de Aminetu, de la actuación de Aminetu y de la actuación de los campamentos en los territorios ocupados, se han conseguido declaraciones importantes. En el Congreso, sobre todo, donde el PSOE está en minoría, ahí fue una declaración más fuerte, e incluso en el Parlamento de Andalucía se consiguió una declaración institucional importante, pero claro, es que ya era escandaloso lo que hay. Bueno, he dicho las de arena, quiero decir algunas de cara, es decir, las que son positivas, para que no nos llevemos una imagen demasiado negativa. Lo he dicho, Washington se ha pronunciado excluyendo al territorio saharaui de los acuerdos comerciales y además ha hecho pronunciamientos explícitos para que Rabat respete los derechos humanos. Eso es importante, porque es un reconocimiento de que no se respeta. Algunos contenidos de las últimas resoluciones de la ONU siguen diciendo que cualquier solución tiene que respetar la voluntad del pueblo saharaui. Eso no le gusta a Marruecos, porque claro, eso le impide imponerse y llevar adelante esa posición de autonomía o autonomía. ¿No mire usted? Autonomía o independencia. El reconocimiento diplomático, yo decía 81, ya 82 estados, con Sudán del Sur, es importante. Otro detalle, aunque parezca que no se conoce, pero que no es menor, es que sigue habiendo desde 2007 negociaciones bilaterales entre Marruecos y el Frente Polisario, donde asisten como observadores fundamentalmente Argelia y Mauritania, impulsadas por Estados Unidos, y donde entendemos que España debería jugar un mayor papel de liderazgo. Y también consideramos positiva los movimientos de democratización del Magreb, es decir, todo lo que se está produciendo en este momento en el norte de África, e incluido Marruecos, de lo que no se nos informa, atención, en España hay un bloqueo informativo sobre lo que pasa en Marruecos, puede acabar beneficiando al pueblo saharaui. Y como a mí no me gusta aterrizar y terminar, voy a terminar con un par de vídeos que creo que van a expresar mejor que yo lo que yo siento y lo que mucha gente sentimos. Sería bueno que la gente reflexionara en cuestiones, en preguntas. Sí. En función Si te parece, pongo los vídeos y después hacemos... No, en función de lo que acabas de exponer, sí, y en función de los vídeos. Y así después podemos hablar... La sala que está muy callada. Este es muy bonito, muy interesante. Es una mujer canaria. Fijaros qué fuerza tiene. Se llama Sara. Sara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. La verdad es que yo estoy harta. Vivo en Canarias y estoy harta de que mi gente no conozca el estado de terror que se vive a 100 kilómetros de nuestras casas en el Sáhara Occidental. Harta de que la niña saharaui que acoge en mi casa los veranos, Badra Fili, viva como otros 165.000 refugiados, sin comida, sin agua, sin esperanzas ni futuro, ni ninguna confianza en que los organismos internacionales terminen esta descolonización vergonzosa e ilegítima. Harta de que mi amigo Brahim Dahan lleva en prisión marroquí cerca de un año sin haber celebrado juicio
del referéndum, no vigile la expoliación de las riquezas saharauis, no garantice de una vez la protección de los saharauis que no pueden pedir socorro o denunciar ante ninguna instancia, ante nadie, que viven acosados, perseguidos, desaparecidos, violados por el régimen marroquí. Los saharauis en su propia tierra no pueden hablar, no pueden manifestarse, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden decir quiénes son. Señoras y señores, no se puede dar el poder a un colonizador sobre sus colonizados de forma indefinida sin vigilarle y custodiarle de cerca. No nos podemos escudar en la preparación de una solución justa mientras ocurre un genocidio entre nuestros ojos. Estoy aterrorizada de que policías marroquíes sin escrúpulos puedan amenazarse, escupirte a la cara, tirarte al suelo, golpearte, que nos persigan, nos espíen, nos detengan, que no dejen de expresar nuestras opiniones cuando esta tierra ningún país la reconoce como marroquí. De que agredan a niños y niñas saharauis en los territorios ocupados, les persigan en su propia escuela y les violen por los callejones. ¿Cómo les explicaremos a estos niños y a estas niñas que ustedes aquí, en Nueva York, lo sabían y no hicieron nada? Estoy harta de que los 7.000 policías de paisano que hay en el ayuno se les llame ciudadanos saharauis o marroquíes, incluso cuando te los encuentras después en comisaría. Estoy harta, señoras y señores, de que la MINURSO solo tenga nombre y no responsabilidad. Hartísima de que el gobierno marroquí pueda violar repetidas resoluciones de Naciones Unidas sin que ocurra nada. Y me parte de verdad en 1000 pedazos que mi país regale y venda armas a un Marruecos que se jacta de poder hacer lo que le plazca y que con ellas asesina. Harta de que duden venir de mis compañeros y de las propias víctimas saharauis de la represión. Hay fotos, hay vídeos, hay pruebas, hay daños físicos y secuelas psicológicas. Hay una dramática realidad ansiosa de que ustedes se interesen, ansiosa de poder hablar. Pregúntenle, investiguen, vayan al Sáhara, a los campamentos de refugiados y redacten en sus resoluciones para que Francia modifique su vergonzoso veto. Señoras y señores, tengo una hija pequeña y espero no tener que explicarle cuando crezca que la Carta Universal de los Derechos Humanos es una completa burla, de que en este mundo vender armas a la dictadura vecina, expulsar a los gitanos de un país o prohibir velar por los derechos humanos es respetado y apoyado. Espero que mi hija no tenga que venir hasta aquí arrastrando el dolor y la rabia que arrastro del mío por ver a nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui, aún desangrándose. Pero créanme que vendrá si hace falta, porque somos muchos los que no permitiremos que se ignore o olvide ni a ella, ni a mi país, ni al mundo. ¡Sahara libre! Bueno, creo que se comenta por sí mismo. Esta es una mujer, una muchacha canaria, una hija, como habéis visto. Se me olvidó decíroslo. Esto es en la ONU, en un debate que hay sobre el Sáhara cada cierto tiempo. Entonces permiten ir a 14 peticionarios. En la cuarta comisión. Cuarta descolonización, si no me equivoco. Comisión de la descolonización. Exactamente. Fijaros, es como vosotros. O sea, fijaros lo que se puede sentir. Y hablando de un tema que yo quería hablar, se me ha olvidado de la MINURSO. Yo hablé al principio, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum de Sáhara Occidental. Bueno, pues la MINURSO, que son algo así como cascos azules, entre otras cosas, es decir, soldados que se supone que están allí para el cumplimiento de la legalidad internacional y para que se haga el referéndum, han asistido impasibles a todo lo que pasó en el campamento y a toda la represión que hay en el Sáhara. Es decir, cuando hay follón en el Ayun, se encierran en sus cuarteles. Una de las cosas que se pide es que se dé a la MINURSO la competencia y la responsabilidad de vigilancia de la protección de los derechos humanos. Son un ejército, de alguna manera, una delegación de un ejército que está ahí y que no está cumpliendo esa función. Fijaros la hipocresía que hay en torno al Sáhara. Bueno, y como soy de Cádiz, y por tanto un poco chirigotero, o por acabar un poco mejor, os voy a poner un paso doble de una chirigota de Cádiz el año pasado que se llama Los que van por derecho, que es un homenaje a esa mujer tan valiente que se llama Aminetu Hayar. El pueblo, donde el pueblo saharaui. Quien se declare culpable, que bien lo paga un día, sin pena que más libre que tú, por la verdad morería.
pudiera ser, nada pudo entorpecer que tú pudieras seguir por tu camino y por el tipo magre de pasarte a Mohamed que lo trata ni demorativo, siempre de cara, siempre de frente, por un sala independiente. Y cuando te trataste en el aeropuerto, sin armas ni cañones ni artillería, tan solo con el fuego de tu pelo suelto y con el uniforme de tu piel sufrida, allí enterrada, fuiste más libre que todo el mundo. Y que esta patria nuestra que es un gran mujer, de tierra derecha y campo mujer, que con sus condiciones, sus instalaciones, su cuenta corriente, sus trajes, sus guillones no tienen copia de verdad. Pues nada, esto es un poco lo que os quería comentar. Creo que el terminar con un pasador de una chirigota es simplemente un canto a la esperanza y de que en esta lucha que llevamos todos y todas, que lleva esta mujer, que lleváis vosotros y vosotras, que llevamos nosotros, nosotras en las asociaciones, en el Parlamento, sobre todo en la calle, que siempre tiene que haber esperanza porque la victoria algún día llegará. ¡Viva el Sáhara Libre! ¡Viva!